La vida de Sofía Loren siempre ha sido objeto de fascinación. Su transformación de una niña delgada y torpe a una belleza mundialmente famosa con un pasado trágico conquistó los corazones de millones de personas. Incluso ahora, con casi 90 años, sigue atrayendo la atención. Sumerjámonos en su increíble y desgarradora historia. La vida de Sofía Loren comenzó en una época de incertidumbre y lucha. Nació en Roma en una clínica para madres solteras, un reflejo de las difíciles circunstancias que rodearon su llegada al mundo. Su madre, Romilda Villani, era una mujer de una belleza impactante, a menudo comparada con Greta Garbo, y soñaba con convertirse en estrella de cine. Su padre, Riccardo Scicolone, era un ingeniero ferroviario mal pagado. Su relación y su desenlace estuvieron lejos de ser el resultado de una gran historia de amor. Romilda decidió quedarse con su hija, negándose a considerar un aborto, pero esa decisión rompió el frágil vínculo que tenía con Riccardo. Abrumado por la responsabilidad y sin intención de comprometerse, él las abandonó a ambas. Solo reapareció tras una intensa presión legal por parte de la madre de Romilda, pero aún así se mantuvo frío y distante, sin ofrecer ni afecto ni apoyo. Las dificultades no terminaron ahí. Riccardo se involucró aún más en el mundo de la propaganda fascista, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir él mismo, mucho menos para mantener a una familia. Mientras tanto, la salud de Romilda empeoró, lo que dificultó aún más su capacidad para cuidar de Sofía. No pasó mucho tiempo antes de que Riccardo desapareciera por completo de sus vidas, dejándolas a su suerte. Sin otra opción, Romilda y Sofía regresaron a la casa de los padres de ella, sobreviviendo como pudieron mientras la Segunda Guerra Mundial sumaba aún más penurias a su ya frágil existencia. Los primeros años de Sofía Loren estuvieron marcados por la pobreza, la lucha constante y la necesidad de sobrevivir. Nació en un mundo de dificultades, en un pueblo tan empobrecido que era considerado el más pobre de Italia. El hambre era una sombra constante en sus vidas y hasta las necesidades más básicas, como el agua potable, eran lujos que apenas podían permitirse. En un momento de desesperación, su madre, Romilda Villani, no tuvo más opción que beber agua de un radiador de coche para mantenerse con vida. Para entonces, estaba criando sola a dos hijas, Sofía y su hermana menor María, ambas hijas de Riccardo Scicolone. Pero Riccardo, incapaz de asumir su responsabilidad, negó que María fuera su hija y las abandonó por completo, dejando a Romilda sola para sacar adelante a sus niñas. Sobrevivir se convirtió en una batalla diaria. Durante meses agotadores, las tres vivieron en un túnel, dependiendo de la bondad de desconocidos para conseguir la comida y el agua necesarias para sobrevivir cada día. Ese oscuro y húmedo espacio se convirtió en su hogar. Incluso antes de que la guerra destrozara su mundo, la vida ya había cobrado un alto precio en Romilda. Su salud se deterioró y apenas tenía fuerzas para cuidar de sus hijas. La comida era escasa y Sofía, aún un bebé, sufrió las peores consecuencias. Estaba tan desnutrida que su frágil cuerpecito quedó reducido a poco más que piel y huesos. Más allá de las privaciones físicas, Sofía también tuvo que soportar burlas crueles. Con sus grandes ojos y nariz prominente, no encajaba en los estándares de belleza de la época. La gente la descartaba como una niña poco agraciada, sin imaginar la mujer en la que se convertiría algún día. Riccardo, distante e indiferente, nunca miró atrás. Romilda tuvo que cargar sola con la habilidad de criar a sus hijas en un mundo que parecía empeñado en romperlas. Desesperada por salvar a su hija de la desnutrición, Romilda llevó a Sofía a Roma con la esperanza de encontrar trabajo como actriz. Pero la ciudad ofreció poco alivio. Sin saber a dónde acudir, un inesperado rayo de esperanza apareció en la figura de su bondadosa casera. Ella se apiadó de ellas, ofreciéndole a Sofía comida y refugio mientras Romilda recorría las calles en busca de alguna oportunidad.
Con lo poco que podía darles, la casera alimentó a Sofía con una sencilla comida, un puré de tomates y lentejas. No era mucho, pero bastó para evitar que la niña muriera de hambre. Entonces ocurrió una tragedia. Ese pequeño acto de generosidad provocó una fiebre grave y Romilda tuvo que llevar a Sofía de vuelta a la clínica donde había nacido. El diagnóstico del médico fue claro. Sofía necesitaba leche materna para sobrevivir, pero Romilda, debilitada por sus propias dificultades, no podía dársela. Sin otras opciones, Romilda buscó desesperadamente una nodriza. Encontró a Cella, una mujer dispuesta a ayudar, pero a un precio doloroso. En lugar de dinero, exigió que le pagaran con carne, algo que la familia apenas podía permitirse. Los Villani sacrificaron lo poco que tenían para mantener con vida a Sofía. Años después, cuando Sofía ya era una estrella mundial, esa misma nodriza resurgió en la prensa, pero no con gratitud, sino con crueldad. Con resentimiento, afirmó que Sofía había sido el bebé más feo que jamás había amamantado. A medida que Sofía crecía, la vida no se volvía más fácil. Su delgada figura le valió el cruel apodo de Palillo. Y ser hija ilegítima la convirtió en blanco de constantes burlas en una época en la que el linaje familiar definía el lugar de una persona en la sociedad. Sofía destacaba como una forastera en un mundo que valoraba la tradición por encima de todo. Aún así, entre la soledad y las burlas, encontró consuelo en las pocas amistades cercanas. Que tenía pequeños pero momentos de calidez en una infancia difícil. Los primeros años de Sofía Loren fueron una mezcla de dificultades, resiliencia y fugaces momentos de alegría. Su madre, Romilda Villani, a pesar de ser soltera y luchar por salir adelante, fue el pilar inquebrantable de su pequeña familia. Vivían en un pueblo donde la pobreza era una sombra constante y cada día significaba enfrentarlo con determinación. Durante la Segunda Guerra Mundial, la vida allí se volvió aún más peligrosa. El puerto y la planta de municiones del pueblo lo convirtieron en un objetivo frecuente de bombardeos, haciendo que la vida cotidiana se transformara en una batalla contra el miedo. Un día aterrador, un bombardeo cayó demasiado cerca y los escombros voladores golpearon a Sofía, dejándole una cicatriz en la barbilla, un recordatorio permanente de la brutalidad de la guerra. Sin embargo, incluso en esos tiempos oscuros, había destellos de felicidad. La abuela de Sofía administraba un pequeño bar improvisado en su sala de estar, ofreciendo un respiro temporal del caos. Soldados estadounidenses y británicos solían reunirse allí, llenando el espacio con risas, música e historias de lugares lejanos. Para la joven Sofía, esas visitas eran mágicas. Los soldados le enseñaban algunas palabras en inglés, le contaban historias del mundo más allá de Italia e incluso le mostraban bailes americanos. Pero uno de los momentos más asombrosos ocurrió cuando le dieron una barra de chocolate, algo que nunca antes había visto ni probado. De niña, Sofía solía ser objeto de burlas por su aspecto torpe. Larguirucha y muy alejada de los estándares de belleza de la época, sus compañeros la ridiculizaban sin piedad. Pero al llegar a la adolescencia, algo comenzó a cambiar. Poco a poco, los rasgos que la habían convertido en blanco de críticas se transformaron en la belleza impactante que un día cautivaría al mundo. Su madre, Romilda Villani, fue la primera en notar el cambio. Siempre su mayor defensora, estaba convencida de que la belleza de Sofía merecía ser vista. Sin dudarlo, la inscribió en concursos de belleza, convencida de que el mundo debía descubrirla. Esa audaz decisión cambió por completo el destino de Sofía. Con tan solo 17 años, subió al escenario de un concurso local de belleza, un momento que marcaría el inicio de su transformación. Poco después, el destino la puso en el camino de Carlo Ponti, uno de los productores de cine más influyentes de Italia. A pesar de llevarle muchos años y estar legalmente casado, vio en Sofía algo más que belleza,
reconoció un talento crudo e innegable. Su conexión no solo encendió una historia de amor que desafió las normas, sino que también dio lugar a una poderosa mentoría que moldeó su carrera. Pero el camino hacia el estrellato no fue fácil. En una de sus primeras pruebas de cámara, un camarógrafo lanzó una crítica despiadada: «Es imposible fotografiarla, su cara es demasiado corta, su boca es demasiado grande, su nariz es demasiado larga». El impacto de esas palabras fue aún más doloroso cuando Ponti, el hombre que guiaba su carrera, estuvo de acuerdo. Con delicadeza, le sugirió que considerara operarse la nariz para suavizar sus rasgos marcados, un momento que pudo haber destruido su confianza. Pero Sofía se negó a ceder. «Carlo, si me estás diciendo que tengo que remodelar la nariz para triunfar en esta industria, prefiero volver a mi pueblo», le respondió con firmeza. «No voy a cambiar quién soy». Su negativa no se trataba solo de su apariencia, sino de una declaración de autoconfianza. Se rehusó a amoldarse a los estrechos estándares de Hollywood y defendió con orgullo los rasgos que la hacían única. Sin embargo, su relación con Ponti estaba lejos de ser sencilla. Su separación no resuelta de su esposa desató un escándalo y los medios diseccionaban cada detalle de su romance poco convencional, añadiendo más tensión a la situación. Además, estaba otra actriz que Ponti había descubierto antes que a Sofía, Gina Lollobrigida, ex reina de belleza. Gina había construido una carrera exitosa con el respaldo de Ponti, protagonizando muchas películas. A medida que la estrella de Sofía comenzó a ascender, las comparaciones entre ambas se volvieron inevitables, alimentando una de las rivalidades más comentadas del cine italiano. Aunque ambas actrices tenían un talento innegable, fue la resiliencia y la autenticidad inquebrantable de Sofía lo que realmente la diferenciaba. No era solo otra diva de la pantalla, era una fuerza única destinada a forjar un legado que trascendería las tendencias pasajeras de la belleza. Pero su vínculo con Ponti no se trataba solo de amor o ambición. Habiendo crecido sin una figura paterna, Sofía siempre había anhelado la protección y estabilidad que nunca tuvo. Su padre, Riccardo Scicolone, había abandonado a su familia, dejando un vacío que marcaría sus relaciones durante años. Ponti, con su confianza serena y su guía firme, se convirtió en algo más que un compañero. Fue el mentor y protector que Sofía había buscado toda su vida. Carlo no solo fue el gran amor de Sofía, sino también su mayor influencia. Moldeó casi todos los aspectos de su transformación, desde su forma de vestir hasta los libros que leía, su porte y los papeles que elegía interpretar. Su relación se basaba en una profunda mezcla de amor, ambición y un pacto tácito para conquistar juntos el mundo del cine. Pero su historia de amor estuvo lejos de ser sencilla. La Iglesia Católica Romana se negó a reconocer el divorcio de Ponti de su primera esposa, dejando su relación en un limbo legal. Sin un camino viable en Italia, tomaron una medida drástica: casarse por poder en México, en una discreta ceremonia en la que ni siquiera estuvieron presentes. Lo que debía ser un momento de felicidad rápidamente se convirtió en otro obstáculo a superar. Convirtió en escándalo cuando la Iglesia descubrió su unión. Ponti fue acusado de bigamia, desatando una tormenta legal y moral. La reacción fue implacable y la pareja se vio obligada a vivir en el exilio, deambulando entre países para escapar del escrutinio de las autoridades italianas. Durante años, su amor existió en la clandestinidad, atrapado entre la devoción personal y la condena social. El punto de inflexión llegó cuando se les concedió la ciudadanía francesa, lo que finalmente les permitió casarse legalmente en 1966. Con París como telón de fondo, Sofía y Carlos se convirtieron oficialmente en marido y mujer, poniendo fin a años de incertidumbre y lucha. Ponti no era ajeno a la controversia incluso antes de que Sofía entrara en su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, su trabajo como productor cinematográfico lo puso en conflicto con las autoridades fascistas de Italia,
marcándolo como una figura desafiante mucho antes de que su vida personal se convirtiera en un espectáculo público. Juntos, él y Sofía enfrentaron desafíos implacables, pero a pesar de todo, permanecieron firmes. Su historia de amor estuvo definida por la resiliencia, la rebeldía y un vínculo inquebrantable, prueba de que algunas historias de amor, por complicadas que sean, valen la pena la lucha. La vida de Carlo Ponti estuvo llena de tanto drama e intriga como las películas que llevó a la gran pantalla. Sus decisiones profesionales y personales lo colocaron con frecuencia bajo un intenso escrutinio, convirtiéndolo en una figura tanto de admiración como de controversia. Durante la Segunda Guerra Mundial, su trabajo en la película Piccolo Mondo Antico de 1941, considerada crítica con Alemania, lo llevó a la cárcel. Pero incluso tras las rejas, Ponti se mantuvo desafiante, convirtiéndose en un símbolo silencioso de resistencia dentro de la industria cinematográfica italiana en tiempos de guerra. Incluso después de casarse con Sofía Loren, la controversia continuó persiguiéndolo. En 1973, 5 años después de su matrimonio legal, se vio envuelto en otro escándalo. La película Masacre en Roma desató la indignación por su representación del Papa Pío XI, insinuando que el pontífice había guardado silencio mientras las fuerzas alemanas ejecutaban a rehenes italianos. La reacción fue rápida y feroz, y Ponti enfrentó una prolongada batalla legal antes de ser finalmente absuelto de todos los cargos. Sus problemas no terminaron ahí. En 1981, Ponti y 2 socios comerciales fueron acusados de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Las autoridades alegaron que habían engañado a casi 1.800 inversionistas utilizando documentos falsificados para hacer que sus proyectos cinematográficos parecieran financieramente seguros. El caso se prolongó durante años y finalmente llevó a reformas financieras en la industria cinematográfica para evitar esquemas similares. Pero quizás el golpe más doloroso llegó cuando el gobierno italiano confiscó la vasta colección de arte de Ponti y Loren, valuada en aproximadamente $6.7 millones. La colección incluía obras maestras de algunos de los artistas más célebres del mundo, reflejando su profundo amor por el arte. La incautación se debió a un intento de Loren de trasladar algunas de las piezas fuera de Italia, lo que generó complicaciones legales y añadió otra capa de dificultades a sus ya complicadas vidas. A pesar de las batallas legales y el constante escrutinio público, Ponti se mantuvo firme, navegando un mundo donde la ambición a menudo tenía un alto precio. Su historia, inseparable de la de Loren, fue una de resiliencia, poder y los incesantes desafíos de la vida bajo los reflectores. A finales de los años 80, Carlo Ponti y Sofía Loren finalmente encontraron alivio cuando la prolongada batalla legal por su preciada colección de arte llegó a su fin. Tras años de incertidumbre y disputas judiciales, pudieron recuperar las obras maestras que habían estado en el centro de una feroz controversia. Valuada en millones, la colección no solo representaba su aprecio por el arte, sino también su capacidad para resistir y superar los desafíos que la vida les presentaba. La resolución de este conflicto fue un raro momento de triunfo, un breve respiro de las constantes controversias legales y personales que parecían seguirlos a donde fueran. Pero incluso con esta victoria, la vida de Sofía Loren estaba lejos de estar libre de dificultades. Detrás del glamour de su estrellato mundial, enfrentó batallas que iban mucho más allá de la pantalla de cine. Mucho antes de la controversia por el arte, las décadas de 1960 y 1970 ya le habían traído su propio conjunto de desafíos, en particular problemas financieros y legales que ensombrecieron su meteórico ascenso a la fama. A medida que su carrera despegaba y su fortuna crecía, Loren hizo lo que cualquier persona responsable haría:
buscó la orientación de un asesor fiscal de confianza para manejar sus finanzas. No tenía motivos para dudar de su experiencia y asumió que todo estaba en buenas manos. Pero esa decisión, tomada de buena fe, terminaría por perseguirla en uno de los momentos más humillantes y dolorosos de su vida. Casi 2 décadas después, en 1980, un descuido del pasado resurgió con consecuencias devastadoras. Una declaración de impuestos de 1963 que no se había pagado había acumulado intereses y multas descomunales con el paso de los años, convirtiendo lo que originalmente era una deuda menor en una carga abrumadora. Para cuando las autoridades tocaron a su puerta, la cantidad había aumentado a $18,000, una suma que ajustada por inflación representaba una presión financiera inesperada. La inflación equivaldría a casi $2 millones en la actualidad. Las acusaciones fueron explosivas, empañando la imagen cuidadosamente construida de una de las actrices más queridas del mundo. Lo que lo hacía aún más desgarrador era que el asesor fiscal en quien había confiado llevaba años fallecido, dejándola sin nadie a quien recurrir mientras enfrentaba el peso total del escándalo por sí sola. Durante toda la prueba, Sophia Loren nunca titubeó en su defensa, mantuvo su inocencia con una firme convicción y declaró con orgullo: «No soy una delincuente». Pero, a pesar de su determinación, los tribunales italianos fallaron en su contra. En 1982 ocurrió lo impensable: una de las actrices más queridas del mundo fue sentenciada a prisión. Los titulares fueron despiadados, arrojando una sombra oscura sobre su deslumbrante carrera. Los fans que la adoraban miraban atónitos cómo se desarrollaba el escándalo. Sin embargo, cuando llegó el momento de que Loren se presentara en la cárcel italiana, lo hizo con la misma elegancia y dignidad que siempre la habían caracterizado. Vestida impecablemente, se mantuvo erguida incluso cuando enfrentaba una de las experiencias más humillantes de su vida. Aún así, bajo la superficie pulida, había una vulnerabilidad innegable. «Estoy preocupada, muy preocupada por este mes que me espera en la cárcel», admitió con una voz inusualmente temblorosa. A pesar de sus desesperadas apelaciones, incluida una súplica directa al presidente de Italia para obtener un indulto, la sentencia se mantuvo. No le quedó más remedio que cumplir su condena. Su tiempo en prisión, aunque breve, fue una experiencia profundamente humillante. Loren terminó cumpliendo solo 17 días tras las rejas, menos de lo estipulado inicialmente, pero esos días dejaron una huella imborrable en ella. Sorprendentemente, encontró apoyo no solo en sus admiradores alrededor del mundo, sino también entre las mismas reclusas que compartían con ella las paredes de la cárcel. Carteles con la frase «Perdón para Sofía» se colgaron por todo el centro penitenciario, un testimonio del cariño y la admiración que despertaba. Para Loren, el abrumador apoyo del público debió haber sido una mezcla de consuelo y frustración. Era un recordatorio de la profunda admiración que había cultivado a lo largo de los años, pero también resaltaba la injusticia de su situación. A pesar de la indignidad de la prisión, se negó a dejar que la derrotara. Cuando salió después de 17 días, lo hizo con la misma gracia y dignidad que habían definido su carrera. Mientras que otras estrellas podrían haberse derrumbado bajo el peso de un escándalo así, Loren demostró que su elegancia no era solo para las cámaras, sino una parte inquebrantable de quien era. Su tiempo tras las rejas se convirtió en otro capítulo de una vida moldeada tanto por los triunfos como por la adversidad. Fue una experiencia dolorosa, pero que solo reforzó su imagen como una mujer de gran resistencia. El episodio sirvió como un recordatorio contundente de las contradicciones que a menudo acompañan a la fama. Detrás de la estrella de cine glamorosa, la esposa devota y la madre amorosa,
había una mujer que había soportado inmensos desafíos, algunos personales, otros públicos, pero que siempre los había enfrentado de frente. Desde crecer sin un padre hasta lidiar con problemas legales y pérdidas personales, la vida de Loren estuvo lejos de ser fácil. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvo firme, sin perder nunca de vista quién era y los valores que la guiaban. Su historia no era sólo de éxito, sino de perseverancia, demostrando una y otra vez que la elegancia y la fortaleza podían coexistir. Su relación con Carlo Ponti era un testimonio de esa fortaleza. Su vínculo iba mucho más allá del romance, se basaba en la comprensión mutua, las luchas compartidas y una conexión emocional profunda. Ambos habían surgido de orígenes humildes, desafiando las probabilidades en una industria que a menudo favorecía a los privilegiados. Alejarse de eso, abandonar la vida que habían construido juntos por la promesa de algo nuevo con alguien como Cary Grant, habría sido una traición, no solo a Ponti, sino al camino que la había convertido en la mujer que era. La decisión de Loren también estuvo influenciada por el peso de la opinión pública. La prensa estadounidense ya había demostrado ser despiadada cuando se trataba de examinar las vidas personales de las estrellas más grandes de Hollywood. La escandalosa caída de Ingrid Bergman por su romance extramarital había sido una advertencia clara. Sofía sabía que, si seguía su corazón hacia Cary Grant, no solo arriesgaría un escándalo, sino que pondría en peligro la imagen cuidadosamente construida y la carrera por la que había luchado tanto. El solo escrutinio era razón suficiente para hacerla dudar, reforzando su determinación de quedarse con Ponti a pesar del innegable magnetismo de su conexión con Grant. Más allá del brillo de los reflectores, había algo aún más personal que anclaba su decisión: su hijo, Eduardo. No era solo su hijo, era un vínculo vivo con sus raíces, su herencia y la vida que había elegido construir con Ponti. Compartía su lenguaje emocional, su sentido de hogar y los lazos familiares profundos que siempre habían significado tanto para ella. Por muy tentadora que fuera la idea de una nueva vida con Grant, no podía reemplazar la base que ya había construido, una vida que, con todas sus incertidumbres, aún le ofrecía un profundo sentido de pertenencia. Pertenencia al final. Loren tuvo que tomar una decisión entre la emoción de lo desconocido y la familiaridad de la vida que había trabajado tanto para construir. Cary Grant representaba la aventura, el romance y la posibilidad de algo nuevo, pero no había garantías. Carlo Ponti, en cambio, era el hombre que había estado a su lado desde el principio, quien creyó en ella cuando solo era una joven actriz ambiciosa con un sueño. Con él había superado algunos de los momentos más difíciles de su vida. No era solo su compañero, era una parte fundamental de su historia, entrelazado en cada paso de su camino por Hollywood y más allá. Así que quedarse con Carlo Ponti no fue solo una elección basada en el amor, sino una decisión arraigada en la lealtad, la estabilidad y el autoconocimiento. No estaba simplemente eligiendo entre dos hombres, estaba eligiendo entre dos caminos, y al final optó por el que se sentía más como su hogar. El encanto de lo que pudo haber sido con Cary Grant siempre quedaría en el trasfondo, pero Loren sabía que su vida había sido moldeada por años de lucha, ambición y profunda devoción. No estaba dispuesta a cambiar eso por un futuro incierto, por muy tentador que pareciera. La ausencia de su padre, quien tuvo un papel fugaz en su vida, dejó un vacío que ninguna cantidad de fama o éxito pudo llenar por completo. A pesar de los breves encuentros con él, cargó con el peso de esa ausencia, y su reflexión en su lecho de muerte resalta la dolorosa realidad de los lazos familiares no cumplidos. Su lamento, desear haber tenido otro padre, revela el dolor silencioso que existía bajo su imagen pública.
El amor y la dedicación de su madre llenaron el vacío que dejó su padre, brindando a Sofía una sensación de seguridad emocional en su infancia. Pero fue su unión con Carlo Ponti lo que realmente definió su vida personal y profesional. Su relación se basó en el apoyo mutuo, el respeto y un amor profundo. Ponti le dio la fortaleza emocional para perseguir sus sueños, permitiéndole conquistar Hollywood a pesar de los obstáculos. Pero perder a Ponti en 2007 fue sin duda una de las mayores tristezas en la vida de Loren, dejándole un vacío imposible de llenar. Después de más de 5 décadas juntos, su ausencia fue una pérdida inconmensurable, una que llevaría consigo siempre. A lo largo de sus casi 90 años, Loren había enfrentado más que su cuota de dolor, desde la ausencia de su padre hasta la devastadora pérdida del hombre que fue su ancla. Sin embargo, lo que la definió no fueron solo las dificultades que soportó, sino la gracia con la que las afrontó. Encontró fuerza en el amor de quienes la rodeaban, lo que le permitió seguir adelante incluso en medio del duelo. Su vida es un testimonio de resiliencia, que incluso ante la pérdida más profunda, es posible encontrar un propósito, aferrarse al amor y seguir brillando. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo.